Detén el paso. Tómate un momento. Respira profundo. Y deja fuera el ruido del mundo. Estás entrando en la sabiduría del tarot. Un espacio donde las cartas no se usan para adivinar, sino para recordar. Aquí no buscamos certezas rápidas, ni respuestas cómodas. Buscamos verdad. Cada carta es un espejo. Cada símbolo, una puerta. Y cada lectura, un llamado del alma. No escuches este mensaje con la mente apurada. Escúchalo con el cuerpo, con la intuición, con esa parte tuya que sabe, aunque no siempre puede explicarlo. Si esta carta llegó a vos, no es casualidad. Abramos juntos este umbral y dejemos que la sabiduría del tarot se revele a su propio ritmo. Descubramos juntos la sabiduría de esta carta. El sol emerge en el tarot como una revelación luminosa después de la noche más larga, como un amanecer que no pide permiso para brillar y que, con su sola presencia, disipa las sombras del miedo, la duda y la confusión. Esta carta no habla de una felicidad ingenua ni de una luz superficial, habla de una verdad profunda que se revela cuando el alma está lista para dejar de esconderse. El sol es la conciencia que despierta, la claridad que llega cuando ya no podemos seguir viviendo en penumbras emocionales o espirituales. En la imagen del sol encontramos un astro radiante que ilumina sin discriminar, que no juzga ni castiga, que simplemente es. Su luz cae sobre todo lo que existe, mostrando lo que estaba oculto y devolviéndole color a lo que parecía marchito. Esta carta nos recuerda que la verdadera iluminación no consiste en huir de la oscuridad, sino en integrarla, en atravesarla, para luego permitir que la verdad se manifieste con una fuerza imparable. El sol es el momento en el que dejamos de sobrevivir y comenzamos, por fin, a vivir. Bajo su luz aparecen figuras infantiles, símbolos de pureza, autenticidad y alegría genuina. El niño del sol no finge, no se esconde, no se avergüenza de ser quien es. Aquí reside una de las enseñanzas más poderosas de esta carta: la verdadera fortaleza nace cuando recuperamos la capacidad de mostrarnos sin máscaras. El sol nos invita a reconectar con esa parte esencial de nosotros que no conoce el miedo al juicio, que confía en la vida porque aún recuerda que existir puede ser un acto de gozo. Esta carta llega como un llamado urgente a la honestidad emocional. Ya no es tiempo de autoengaños, de medias verdades ni de silencios impuestos. El sol revela, expone, ilumina. Y aunque esa claridad puede resultar incómoda al principio, trae consigo una liberación profunda. Lo que se ve claramente puede sanarse, lo que se reconoce puede transformarse. Bajo la luz del sol, las mentiras se disuelven y las verdades internas reclaman ser escuchadas. El sol también es símbolo de vitalidad, de energía renovada, de un fuego interno que vuelve a encenderse después del cansancio. Si esta carta aparece, es porque algo dentro de vos está listo para florecer. Tal vez atravesaste momentos de oscuridad, confusión o pérdida de rumbo, pero ahora el mensaje es claro: la vida vuelve a expandirse, la fuerza regresa, y el corazón encuentra razones para latir con entusiasmo. El sol anuncia un ciclo de crecimiento, de expansión y de afirmación personal. A nivel espiritual, el sol representa la integración del ser. Ya no hay fragmentación entre lo que pensás, lo que sentís y lo que haces. La coherencia se convierte en tu mayor poder. Esta carta habla de alineación, de vivir desde un centro claro, de caminar con la frente en alto porque sabes quién sos y hacia dónde vas. El sol ilumina el propósito, pero no como una meta lejana, sino como una certeza interna que se siente en el cuerpo y en el alma. En las relaciones, el sol trae transparencia, alegría compartida y vínculos donde la autenticidad reemplaza al miedo. Es la risa sincera, el amor expresado sin reservas, la complicidad que nace cuando dos personas pueden verse tal como son, sin filtros ni defensas. Si hubo confusión o dudas, esta carta anuncia claridad y verdad. Si hubo distancia,
anuncia reencuentro. El sol no promete perfección, pero sí honestidad, y eso lo cambia todo. En el plano material y creativo, el sol es éxito merecido, reconocimiento y frutos visibles. No se trata de suerte pasajera, sino de resultados que llegan después de haber transitado un camino de aprendizaje. Esta carta confirma que tus esfuerzos no fueron en vano, que tu luz comienza a ser vista y valorada. Es el momento de ocupar tu lugar, de permitirte brillar sin culpa ni miedo a opacar a otros. El sol enseña que la luz compartida se multiplica. Sin embargo, la sabiduría oculta de esta carta va aún más allá. El sol también nos confronta con una pregunta esencial: ¿te permitís ser feliz? Muchas veces el mayor obstáculo no es la falta de oportunidades, sino la resistencia interna a la alegría. El sol desnuda esas creencias inconscientes que asocian la felicidad con peligro, pérdida o castigo. Su enseñanza es clara: la dicha no es algo que deba ganarse sufriendo, sino un estado natural cuando vivimos en verdad. Esta carta nos recuerda que la luz interior no depende de factores externos. Aunque el sol del cielo se oculte, el sol del alma puede seguir brillando. Cuando confías en tu esencia, cuando honras tu verdad y actúas desde el amor, te convertís en tu propia fuente de claridad. El sol es autonomía emocional, es autoestima consciente, es la certeza de que sos suficiente tal como sos. En su mensaje más profundo, el sol nos invita a celebrar la vida, a agradecer lo que es, lo que fue y lo que está por venir. Nos llama a reconectar con la gratitud, con la capacidad de asombro, con la alegría simple de estar vivos. Esta carta no niega el dolor pasado, pero lo resignifica, mostrándonos que incluso las experiencias más difíciles fueron necesarias para llegar a este punto de conciencia. Cuando el sol aparece, el tarot nos dice que es tiempo de salir a la luz, de dejar de esconder talentos, emociones o deseos. Es tiempo de expresar, de crear, de compartir. Es tiempo de confiar. La vida te está ofreciendo claridad, energía y verdad. Ahora depende de vos abrir los ojos y recibir esa luz. Porque el sol no solo ilumina el camino, también revela quién sos cuando ya no hay sombras detrás de las cuales esconderte. Y en esa revelación, poderosa y transformadora, descubrís que siempre fuiste luz, incluso cuando creíste estar perdido en la oscuridad. El sol continúa hablándonos desde un lugar aún más profundo, como si su luz no solo viniera del cielo, sino que naciera desde el centro mismo de la conciencia. Esta carta nos enfrenta con una verdad ineludible: cuando la luz aparece, ya no hay excusas para seguir viviendo en la sombra. El sol no obliga, no impone, pero sí revela, y esa revelación marca un antes y un después. Porque una vez que ves con claridad, ya no podés fingir que no sabías. En este nivel, el sol nos invita a asumir responsabilidad sobre nuestra propia vida. Su energía es adulta, consciente, despierta. Nos dice que ya no es tiempo de culpar al pasado, a los otros o a las circunstancias. La luz del sol muestra el terreno tal como es, sin distorsiones, y nos pregunta qué vamos a hacer con lo que ahora sabemos. Aquí nace la verdadera libertad, no en la ausencia de límites, sino en la capacidad de elegir desde la conciencia. La sabiduría profunda del sol también habla de integración del ego sano. No ese ego inflado que necesita validación constante, sino un yo interno firme, seguro, que no se achica ni se sobreexpande. El sol enseña a ocupar el propio lugar con dignidad, sin competir, sin compararse, sin necesidad de demostrar nada. Brillar no es gritar más fuerte, es ser fiel a la propia esencia. Esta carta trae un mensaje poderoso para quienes han pasado mucho tiempo apagándose para encajar. El sol viene a romper esos pactos silenciosos con la invisibilidad. Nos recuerda que esconder nuestra luz no protege a nadie, y mucho menos a nosotros mismos. Cada vez que negamos nuestra verdad por miedo al rechazo, una parte del alma se entristece. El sol devuelve la fuerza para decir: aquí estoy, sin culpa, sin miedo, sin disculpas. En lo emocional profundo,
el sol ilumina heridas relacionadas con la autoestima, con el merecimiento y con la alegría. Muchas veces aprendimos a asociar el amor con el esfuerzo, el sacrificio o el dolor. Esta carta viene a desarmar esas creencias. El sol nos enseña que el amor verdadero se siente liviano, claro, nutritivo. Que la felicidad no siempre es intensa o dramática, sino simple, presente, real. El sol también actúa como un espejo implacable. Bajo su luz, no solo se ven las virtudes, sino también las incoherencias. Pero lejos de juzgar, esta carta invita a corregir con conciencia. Nos muestra donde nos traicionamos, donde decimos una cosa y hacemos otra, donde nos alejamos de nuestra verdad. Y al hacerlo, nos da la oportunidad de realinearnos, de volver al centro, de recuperar la coherencia perdida. A nivel del alma, el sol es recuerdo. Recuerdo de quién eras antes de las heridas, antes de los miedos, antes de las máscaras. No para volver al pasado, sino para recuperar esa chispa original que sigue viva. Esa energía pura que no duda de su valor, que confía en la vida, que se entrega al presente con entusiasmo. El sol no promete que todo será fácil, pero sí que todo será más auténtico. Esta carta también nos habla del gozo como camino espiritual. Durante mucho tiempo se nos enseñó que crecer espiritualmente implicaba sacrificio, renuncia o sufrimiento. El sol rompe con esa idea. Nos dice que la expansión también ocurre cuando reímos, cuando disfrutamos, cuando agradecemos. Que la luz se fortalece cuando honramos la vida en su expresión más simple y sincera. En su nivel más elevado, el sol es conciencia despierta que ya no necesita buscar afuera lo que siempre estuvo dentro. Es la certeza interna de que, pase lo que pase, hay una luz que no se apaga. Una confianza profunda en la propia capacidad de atravesar cualquier noche, porque ahora sabes que el amanecer existe y que vive en vos. El sol no es solo una promesa de felicidad futura, es una invitación urgente a habitar el presente con plenitud. A decirse a la vida tal como es, sin postergar la alegría para cuando todo esté resuelto. Porque esta carta enseña que la vida no se ordena para que seas feliz, se ordena cuando te permitís serlo. Y así, el sol sigue brillando, no como una recompensa, sino como una verdad esencial. Te recuerda que no viniste a este mundo a esconderte, ni a sobrevivir a medias, ni a apagar tu fuego para no incomodar. Viniste a iluminar, a crear, a amar y a vivir con el corazón abierto. Y cuando aceptas esa verdad, algo dentro tuyo se enciende para siempre. El mensaje del sol se vuelve todavía más profundo cuando entendemos que su luz no solo revela, sino que sana. Allí donde hubo confusión, esta carta trae claridad, donde hubo miedo, trae confianza, y donde hubo fragmentación, propone unidad. El sol actúa como un bálsamo invisible que integra las partes rotas del ser, no negándolas, sino abrazándolas bajo una conciencia más amplia. Nada queda fuera de su alcance, porque su poder no discrimina, ilumina todo por igual. En este nivel, el sol nos confronta con una pregunta esencial: ¿estás viviendo alineado con lo que realmente sos, o solo con lo que aprendiste a hacer para sobrevivir? La luz solar no tolera disfraces por mucho tiempo. Las máscaras empiezan a caer, no de manera violenta, sino inevitable. Y aunque al principio esto puede generar incomodidad, la verdad es que cada capa que se desprende devuelve energía vital. Ser auténtico cansa menos que sostener una mentira. El sol también habla del niño interior, pero no desde la herida, sino desde la fuerza. Ese niño que confía, que juega, que se asombra, que no duda de su derecho a existir. Esta carta nos invita a recuperar esa mirada limpia, no para negar la realidad, sino para vivirla con mayor presencia. Cuando el niño interior es reconocido y validado, la creatividad vuelve a fluir y la vida recupera color. Hay una enseñanza silenciosa en el sol que pocas veces se menciona: la capacidad de recibir. Muchas personas saben dar, esforzarse, sostener, pero no saben recibir alegría, reconocimiento o amor sin culpa. El sol enseña a abrir las manos, a dejar de luchar contra lo bueno cuando llega. Recibir también es un acto de humildad y de confianza en la vida. En los procesos personales profundos, esta carta marca un momento de revelación interna. No siempre se trata de eventos externos espectaculares, sino de una comprensión íntima que cambia la manera de ver todo. De repente, lo que antes dolía pierde peso, lo que parecía imposible se vuelve alcanzable y lo que confundía se ordena.
El sol no borra el pasado, pero lo resignifica desde la conciencia. En las relaciones, el sol pide honestidad emocional. Bajo su luz, los vínculos basados en la dependencia, la manipulación o el miedo empiezan a desmoronarse. No porque haya castigo, sino porque ya no pueden sostenerse. Esta carta favorece relaciones claras, cálidas, donde cada uno puede ser quien es sin esconderse. Donde el amor no es sacrificio constante, sino elección consciente. A nivel espiritual, el sol representa el despertar de la conciencia encarnada. No una espiritualidad que huye del mundo, sino una que se expresa en lo cotidiano. Comer, trabajar, amar, crear, todo se vuelve sagrado cuando se hace con presencia. El sol enseña que no hay que escapar de la vida para encontrar sentido, sino habitarla plenamente. También hay un mensaje profundo sobre la autoestima verdadera. No la que depende de logros externos, sino la que nace del reconocimiento interno. El sol te recuerda que tu valor no fluctúa según los resultados, ni según la aprobación ajena. Tu valor es inherente, constante, luminoso. Y cuando esta verdad se integra, las decisiones cambian, los límites se fortalecen y el miedo pierde poder. El sol ilumina el propósito, no como una misión pesada, sino como una expresión natural del ser. No te pide que seas alguien distinto, sino que seas más vos. Que pongas tu energía al servicio de lo que te enciende, de lo que te da vida. El propósito no siempre es grandioso a los ojos del mundo, pero siempre es auténtico cuando nace del corazón. En su enseñanza más elevada, el sol nos recuerda que la luz no se busca, se reconoce. Siempre estuvo ahí, esperando que dejaras de dudar de ella. Y cuando finalmente la aceptas, ya no necesitas validación externa, porque sabes quién sos. Esa certeza silenciosa es el verdadero poder del sol, un poder que no grita, pero transforma todo lo que toca. El sol sigue revelando capas más profundas cuando entendemos que su luz no solo ilumina lo que está afuera, sino también aquello que durante mucho tiempo evitamos mirar dentro nuestro. Esta carta no es ingenua, no es una felicidad superficial ni una promesa vacía de bienestar constante. El sol es la conciencia despierta que se atreve a ver todo con claridad, incluso lo que incomoda, incluso lo que duele. Y justamente por eso sana, porque nada que se reconoce con amor puede seguir gobernándonos desde la sombra. En este punto, el sol nos enfrenta con una verdad esencial: la claridad no siempre llega de golpe, sino como una mañana que avanza lentamente. Primero hay penumbras, luego siluetas, y finalmente formas definidas. Este arcano enseña a tener paciencia con los propios procesos, a no exigir comprensión total inmediata. Cada rayo de conciencia que entra en la vida ordena algo, aunque todavía no sepamos exactamente qué. La luz trabaja en silencio, pero nunca es estéril. El sol también habla del cuerpo como templo de conciencia. Bajo su energía, el cuerpo deja de ser un enemigo, una carga o una fuente de culpa, y se convierte en un aliado. Escuchar sus señales, honrar sus ritmos, cuidarlos sin exigencia extrema es parte del mensaje profundo de esta carta. La vitalidad que el sol promete no es solo espiritual, es física, emocional y mental. Es la energía que fluye cuando dejamos de luchar contra nosotros mismos. Hay una revelación poderosa en el sol respecto a la identidad. Esta carta invita a salir de los roles impuestos, de las etiquetas heredadas, de las expectativas ajenas que fueron moldeando una versión reducida de quienes somos. Bajo la luz solar, esas estructuras se vuelven visibles y, por lo tanto, transformables. No se trata de romper con todo, sino de elegir conscientemente qué seguir sosteniendo y que ya no resuena con la verdad interior. En el camino emocional, el sol marca un punto de integración. Ya no hay emociones buenas o malas, correctas o incorrectas. Todo sentimiento es información, todo estado interno tiene algo que enseñar. Esta carta nos devuelve la capacidad de sentir sin juzgarnos, de atravesar las emociones sin quedar atrapados en ellas. La madurez emocional que propone el sol no es frialdad, es presencia consciente. Cuando aparece en procesos de búsqueda personal, el sol suele indicar que la respuesta no está afuera, ni en otra persona, ni en una señal milagrosa. Está en la coherencia entre lo que se piensa, se siente y se hace. La luz solar alinea, ordena, simplifica. Lo que no encaja empieza a incomodar, y eso no es un problema, es una guía. El malestar se vuelve brújula cuando hay conciencia.
El sol también trae una enseñanza profunda sobre la alegría verdadera. No la euforia pasajera, sino la alegría serena que nace de estar en paz con uno mismo. Esa alegría no depende de que todo salga perfecto, sino de saber que, pase lo que pase, hay una base interna sólida. Esta carta recuerda que la felicidad no es ausencia de problemas, sino presencia de sentido. En los momentos de mayor oscuridad interna, el sol no promete eliminar la noche, pero sí garantiza que ninguna noche es eterna. Enseña a confiar en los ciclos, a entender que cada proceso tiene su tiempo y que forzar la luz solo genera más resistencia. La verdadera claridad llega cuando dejamos de huir de la experiencia y la atravesamos con conciencia. Finalmente, el sol nos invita a ocupar nuestro lugar en el mundo sin miedo a brillar. No desde el ego, no desde la necesidad de destacar, sino desde la autenticidad. Brillar no es opacar a otros, es ser fiel a la propia esencia. Y cuando alguien se permite vivir desde esa verdad, ilumina sin esfuerzo, inspira sin imponerse y transforma sin darse cuenta. Así, el sol no es solo una carta de éxito o alegría, es un llamado profundo a vivir despiertos, presentes y alineados. Es la promesa de que la vida puede ser clara, cálida y significativa cuando dejamos de escondernos de nuestra propia luz y nos atrevemos, finalmente, a habitarla. El sol, en su sabiduría más profunda, también nos habla del niño interior, pero no desde la nostalgia ni desde la herida, sino desde la recuperación del asombro. Esta carta nos recuerda quiénes éramos antes de aprender a desconfiar de la vida, antes de endurecer el corazón para sobrevivir. El niño que aparece bajo el sol no es ingenuo, es valiente, porque se muestra tal cual es, sin máscaras ni defensas. Recuperar esa energía no significa negar las experiencias dolorosas, sino integrarlas sin permitir que apaguen la capacidad de disfrutar, crear y confiar. Hay en el sol una enseñanza clave sobre la verdad. No la verdad impuesta, ni la que se grita para convencer, sino la verdad que se sostiene sola porque es coherente. Cuando esta carta se manifiesta, invita a dejar de ocultarse, a decir lo que se siente con claridad, a vivir sin dobles discursos. La luz solar no tolera la mentira prolongada, no porque castigue, sino porque revela. Todo lo que no es auténtico comienza a sentirse pesado, incómodo, insostenible. Y ese cansancio es la señal de que llegó el momento de alinearse. En el plano espiritual, el sol representa la conciencia que ya no necesita probar nada. Es la fe tranquila, sin fanatismo, sin miedo al cuestionamiento. Esta carta enseña que la verdadera espiritualidad no se esconde en lo abstracto, sino que se vive en lo cotidiano, en la forma de hablar, de mirar, de elegir, de tratar al propio cuerpo y a los demás. El sol espiritualiza la materia y materializa el espíritu, uniendo ambos mundos en una experiencia simple y honesta. También hay una lección profunda sobre el merecimiento. Bajo el sol, se disuelve la creencia de que hay que sufrir para ser digno, de que la alegría debe pagarse con culpa o sacrificio. Esta carta afirma que merecer no se gana, se reconoce. Cuando una persona se permite recibir sin sentirse culpable, algo se ordena internamente. El flujo de la vida se vuelve más natural, menos forzado. El sol enseña que recibir también es un acto de valentía. En los vínculos, esta energía invita a relaciones claras, visibles, sin secretos ni juegos de poder. El amor solar no manipula, no confunde, no promete lo que no puede sostener. Es un amor que se muestra, que se expresa, que celebra la presencia del otro sin intentar poseerlo. Cuando el sol aparece, pide honestidad emocional y coherencia afectiva. Lo que no puede vivirse a la luz del día, tarde o temprano pedirá transformación. El sol también revela el propósito personal, pero no como una misión grandiosa impuesta desde afuera, sino como una sensación interna de sentido. Es esa certeza silenciosa de estar donde uno tiene que estar, haciendo lo que resuena con la propia verdad. No siempre es espectacular, pero siempre es auténtico. Esta carta recuerda que el propósito no se busca desesperadamente, se reconoce cuando dejamos de traicionarnos. En los momentos de confusión, el sol no empuja, no presiona. Simplemente ilumina. Y al iluminar, muestra con claridad lo que nutre y lo que drena. Bajo su luz, las decisiones se simplifican porque ya no se toman desde el miedo, sino desde la conciencia. Elegir deja de ser una lucha y se vuelve un acto natural de coherencia. El sol nos deja una enseñanza esencial:
la luz que buscamos afuera siempre estuvo dentro. No como un potencial lejano, sino como una presencia constante que espera ser reconocida. Vivir bajo el sol es aceptar la responsabilidad de ser uno mismo, con todo lo que eso implica. Es dejar de pedir permiso para existir, para sentir, para brillar. Y cuando esa aceptación ocurre, la vida responde, no con perfección, sino con verdad, calidez y sentido. El mensaje del sol no llega como un susurro, llega como una certeza que ya no puede ignorarse. Después de atravesar dudas, sombras, miedos y búsquedas interminables, esta carta se alza como una revelación simple y contundente: vivir en coherencia con lo que uno es transforma la vida desde la raíz. El sol no promete que no habrá dificultades, pero sí asegura que, cuando hay claridad interna, ninguna dificultad tiene el poder de apagar la luz esencial. La verdadera fortaleza no está en resistir eternamente, sino en elegir vivir desde la verdad, incluso cuando eso implica cambios profundos. Este arcano nos recuerda que la felicidad no es un estado permanente ni una meta futura, sino una forma de habitar el presente. Bajo el sol, cada gesto cotidiano adquiere valor, cada decisión tomada desde la conciencia se convierte en un acto sagrado. No se trata de una alegría superficial, sino de una paz activa, de una confianza que nace de saberse alineado con el propio camino. Cuando dejamos de luchar contra lo que somos, la energía antes gastada en sobrevivir se libera para crear, compartir y expandirse. El sol también marca el fin de la autoexigencia desmedida y del juicio constante. Su luz disuelve la necesidad de demostrarse algo a uno mismo o a los demás. Aquí no hay competencia, solo autenticidad. Esta carta enseña que el verdadero éxito no es acumular reconocimiento externo, sino sentirse en casa dentro de la propia piel. Cuando una persona se acepta sin condiciones, su presencia se vuelve sanadora, no porque intente salvar a nadie, sino porque irradia coherencia. En este cierre, el sol deja una invitación clara: elegir la vida con conciencia. Elegir lo que nutre, lo que suma, lo que expande. Elegir relaciones honestas, caminos que tengan sentido, palabras que reflejen lo que se siente. Elegir, incluso, alejarse de lo que oscurece, sin culpa ni resentimiento, entendiendo que cuidar la propia luz también es un acto de amor. Esta carta nos recuerda que no todo debe sostenerse para siempre, y que soltar a tiempo es una forma de sabiduría. El sol nos entrega una verdad que atraviesa todo el tarot: cuando alguien se permite brillar sin miedo, también ilumina el camino de otros. No desde la imposición, sino desde el ejemplo silencioso. Vivir bajo esta energía es comprometerse con la autenticidad, con la alegría consciente y con la responsabilidad de honrar la propia esencia. Y en ese compromiso, la vida deja de ser una carga para convertirse en una experiencia viva, cálida y profundamente significativa. Aquí no hay promesas vacías, solo una certeza luminosa: ser uno mismo es el mayor acto de poder. El sol se despide dejando una verdad imposible de negar: todo aquello que buscaste afuera siempre estuvo esperando ser reconocido dentro de vos. No como una promesa futura, sino como una luz constante que nunca se apagó, aun en los momentos más oscuros. Este arcano te recuerda que vivir no es esconderse, ni sobrevivir, ni adaptarse hasta desaparecer, sino animarte a habitar tu verdad con el corazón abierto y la mirada en alto. El cierre que propone el sol no es un final, es un renacer consciente. Es el instante en el que dejas de dudar de tu propio valor y empezás a caminar con la certeza de que mereces la claridad, la alegría y la coherencia. Cuando elegís vivir desde tu luz, el camino se ordena, las decisiones se simplifican y la vida comienza a responder con señales claras. No porque todo sea fácil, sino porque ya no estás dividido por dentro. Que esta carta sea un recordatorio permanente: no viniste a apagar tu brillo para encajar, viniste a iluminar tu propio camino siendo quien realmente sos. Y cuando esa luz se honra, no solo transforma tu destino, también despierta el valor en quienes te rodean. El sol queda encendido como una promesa viva: mientras seas fiel a tu esencia, nunca volverás a caminar en la oscuridad. Antes de cerrar este espacio, quédate un instante con lo que sentiste. No intentes entenderlo todo ahora. La verdadera sabiduría no se impone. Se asienta. El tarot no te habla para decirte qué hacer. Te habla para que recuerdes quién sos cuando dejas de tener miedo. Si esta carta removió algo en vos, no lo apagues.
Escúchalo. Porque lo que se mueve, está vivo. Podés volver a este mensaje cada vez que lo necesites. Las cartas no cambian. Pero vos sí. Gracias por compartir este momento. Gracias por permitirte mirar más profundo. Cuando estés listo, seguí caminando tu camino. Y recordá que la verdadera guía siempre empieza dentro.